capítulo 1, comenzando del versículo 3 al 15. Para los que no leyeron la Biblia en esta semana, hoy se van a poner parejos. Del 3 al 15, yo leo el primero y ustedes continúan con el cuarto para leer alternadamente hasta llegar al número 15. Libro de Jonás, capítulo 1, del versículo 3 en adelante. ¿Lo tenemos? Me dicen amén si ya lo tienen ahí. ¿Lo tenemos? Amén. Nadie lo tiene. Aquí se Digan amén. Amén. Jonás del Palca. El capítulo 1 Ok. de Jonás y del versículo 3 en adelante, Ok. al 15. Yo comienzo con 1 y ustedes continúan. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Job y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero hubo en el mar una tempestad tan grande que se empezó a Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. y el patrón de la nave le dijo: ¿Qué tienes, dormidón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: declaremos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres vinieron sobre madera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Ustedes sabían que viniera de la presencia de Jehová, pues ustedes son como había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él Y él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: rogamos ahora a Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, y pongas sobre nosotros la sangre inocentes, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por la vida. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de venir a fortalecernos con tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu tome control de este lugar, tome control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, de nuestra alma. Te pedimos que te glorifiques grandemente, Señor, y te pedimos por cada necesidad que en esta mañana tus hijos tienen, Señor, en sus mentes, que esos temores, que esas angustias sean desvanecidos por el poder de tu palabra, Señor. Tu palabra es poderosa, tu palabra hace maravillas, y nosotros confiamos en ti, Señor. Te pedimos, Señor, cualquier preocupación que alguna persona en esta mañana, un hermano tenga, que le hagas ver, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que para ti nada es imposible, Dios mío. Te pedimos, mi Dios, también por el ministerio en inglés, también que bendigas al pastor, Señor,
para que las personas que vinieron hoy por primera vez sea el inicio de una vida victoriosa, Señor. Que les demuestres, que les hagas ver que solamente en ti hay protección, hay poder, hay vida, Señor. El mundo nada ofrece, el mundo solamente te ofrece la destrucción. El mundo te ofrece la ruina, Señor. Pero tú, Señor, nos has venido a rescatar de todo este mal, de todo este cáncer, Señor. Todo eso te lo pedimos, Padre bendito, Dios amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, y antes de seguir vamos a darle un aplauso a Oscar Flores, que es un visitante esta mañana. Amén. Oscar, ponte de pie y voy a orar por ti. Mira, Oscar, la Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque Él vino a dar vida y vida en abundancia. Es una bendición grande que tú que estés en esta mañana. La palabra de Dios dice que si me reconocieres delante de los hombres, yo también te reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Y yo quiero invitarte a hacer una oración. Yo voy a decir la oración, tú vas repitiendo conmigo lo que yo diga. Amén. Amén. Tú repite esto: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, perdona mis pecados perdona mis pecados y sálvame. y sálvame. Me arrepiento Me arrepiento de lo malo que he hecho. de lo malo que he hecho. Te suplico Te suplico que entres en mi corazón que entre en mi corazón y que seas el Señor de mi vida. que sea el Señor de mi vida. Toma control de ella. Que toma control de Te ella. la entrego ahora. Te lo entrego ahora. Te doy gracias Te doy gracias porque has oído mi oración que has oído mi oración, y has salvado mi alma. que has salvado mi alma. En el nombre precioso En el nombre de precioso Cristo Jesús. de Jesús. Amén. 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 Y amén. Dios te bendiga. Amén. Gloria al Señor. La Biblia dice que en los cielos los ángeles se regocijan cuando un pecador viene al Cristo. Amén. Y si ellos se regocijan, ¿qué más nosotros, verdad? Para nosotros es una bendición grande poder compartirte el plan de salvación. Amén. Gracias. Pueden sentarte, Oscar. Gracias. El tema de esta mañana se llama pecados ocultos. Habemos muchos cristianos que sabemos que recibimos al Señor, que sabemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero a veces retenemos dentro de nosotros una cuestión que nos avergüenza, pero que ahí estamos, o sea que como que no nos salimos totalmente. Y la Biblia dice que son pecados ocultos. Dios nos quiere bendecir. Dice la palabra de Dios que Dios hizo al hombre para ser feliz. Pero lamentablemente el mismo ser humano se encadena en ese pecado oculto, que solamente Él sabe, que piensa que nadie lo sabe, solamente Él. Y eso es de lo que se trata esta mañana. La mayoría de nosotros conocemos perfectamente la historia de Jonás, el profeta que fue enviado por el Señor a Nínive, pero él no quiso ir, sino que se fue en un barco a Tarsis. Este hombre de Dios pensó que le iba a escapar al Señor. Bueno, el Señor lo mandó para un lugar y él se fue para otro. Dígame, es imposible. Es imposible. Y lo que más llama mi atención, que es un hombre de Dios, que es un profeta, es un hombre que Dios lo usa para la profecía, pero quiso ir, no quiso hacer caso al Señor. Y así nos pasa a nosotros, que somos hijos de Dios y nos le desviamos, ¿verdad? Y hacemos cosas que no están en el orden de Dios. Y esas cosas que hacemos supuestamente ocultas traen consecuencias. Traen consecuencias. Y después nos da vergüenza decir al Señor, es que andamos como buscando la excusa, es que si yo esto, es que no pensé en esto. El Señor nos da suficiente sabiduría para tener control de nosotros mismos, ¿verdad? Pero en este caso Jonás pensó que iba a burlar a Dios, pero no. Por eso en este día vamos a enfocarnos en lo que este pasajero que se llamaba Jonás estaba causando en el barco en el cual iba viajando. Imagínense, este hombre
ocultándose de Dios y allá hundiendo el barco. No tan solo lo iba a llevar él, le iban a llevar todos los que iban en el barco. Y sospecharon de él porque él muy tranquilo. Él allá dormido y acá los pobres marineros sucumbiendo, que ya su nave se les estaba volteando y luego andaban sacando cosas para como que hiciera más livianito, ¿no? Hasta que se acordaron de Jonás, que estaba ronqui, levántate, dormilón, le dijeron. Levántate, ¿cómo? De que te lavaste las manos y ya te fuiste. Él sabía lo que estaba pasando. Y muchas de las veces nosotros sabemos qué está pasando y queremos ocultarlo, ¿verdad? La palabra de Dios dice es que confiesa tus pecados y apártate. Sabemos que hay cosas que ya no podemos arreglar. Sabemos que hay cosas que no está en nuestro control arreglar. Pero es confesarlo al Señor y apartarnos. Y de esa manera va a poder ver la luz del día. Cuando uno mantiene su pecado oculto, el pecado oculto dice la Biblia que es como cáncer en los huesos, que es algo que te afecta hasta en tu salud. Cuando traes algo que traes oculto, no tan solo tu alma se daña, sino tu físico se daña. Entonces ese es el propósito de venir al Señor y confesarle nuestros pecados al Señor, ¿verdad? Porque si se los confesamos a otro pecador, pues no salimos de ningún apuro al Señor, porque al Señor no le vamos a mentir, en primer lugar, no le vamos a mentir. A gente no le gusta escuchar esto, ¿verdad? Cuando digo no le confiese sus pecados a otro pecador, porque luego lo piensan estratégicamente, extremadamente, ya está contra mi religión. Nada de eso. Como seres humanos, David, la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios y tenía su pecado oculto. Y grandes hombres en la Biblia, grandes hombres. Sansón, Dios lo usó bien mucho, pero tenía su pecado. Y desde el Génesis hasta Apocalipsis, el que ocultaba su pecado traía consecuencias, aunque fuera gente de Dios, ¿verdad? Nosotros, cuando venimos a Cristo, ya veníamos con todo ese conocimiento, ¿verdad? Dice Pablo que los errores de esas personas nos sirvieron de ejemplo a nosotros para no cometer el mismo error, ¿verdad? Y es por eso que es bien importante leer la palabra de Dios. Reflexionemos en nuestra vida y en las grandes tempestades de problemas que nos están golpeando. Preguntémonos cada uno de nosotros cuál es el Jonás que tengo que sacar de mi corazón. Veamos en la palabra de Dios cuáles son esos Jonases que tenemos en nuestro corazón y que necesitamos hacer para echarlos fuera, para que la paz y la bendición vuelva a nuestra vida. ¿Sabe una cosa? La adicción y alcoholismo y adicción destruye familias, destruye todo. Y no le vamos a echar la culpa a Dios, es que Dios me tiene aquí. No, Dios ya te dio la voluntad, te dio la capacidad, te dio la fuerza para que venzas esos detalles, ¿verdad? Solamente que tú tienes que esforzarte. Por eso dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. No todo se hace en un abrir y cerrar de ojos. El Señor quiere ver nuestro esfuerzo. El Señor quiere ver nuestra voluntad sometida a Él. Por eso cuando uno se somete a Dios, el diablo huye de nosotros. La Biblia dice que el diablo huye cuando tú te sometes a Dios. Vamos a leer Salmo 32. Salmo 32 del 3 al 5. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Amén. Dice Salmo 32, el versículo 3, dice: mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Aquí David está diciendo que mientras cayó, sus huesos se envejecieron. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
Se volvió mi verdor en sequedad desde verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí la palabra de Dios dice, y confesé mis transgresiones, ¿a quién? A Dios, a Jehová. A Él le tenemos que confesar. A Él ya sabe, pero quiere oír de tu voz, quiere oír tu voluntad, decir, Señor, no puedo con esto, ayúdame. No puedo con esto. Líbrame, Señor, de esas cadenas que el enemigo pone. Tú tienes con tu voz, con tu voluntad, ¿sabe una cosa? Aprovechando que usted sabe hablar, hable con Dios. Porque el día que esté, ni Dios lo quiera, pero voy a poner un ejemplo, los que están en estado de coma, en un hospital, así como inertes, como estuvieran muertos, pero que su cerebro está consciente. ¿Ustedes creen que no quisieran gritarle a Dios? Perdóname, Señor, dame otra oportunidad. Sin embargo, ahí nomás lo piensan. Y sin embargo, la palabra de Dios, que la vida y la muerte están en la lengua, en el hablar. Confiesa vida para que vivas. El poder de las palabras, la palabra es un poder que Dios te dio. Dice que la palabra es la expresión del pensamiento. Primero lo piensas, tu expresión, y luego lo hablas. Y luego liberas poder con tus palabras. Por eso tú tienes el poder de bendecir o de maldecir. Pero bendice, porque esa bendición es como un boomerang, ¿verdad? Se va para allá y te regresa a ti. Y la maldición, si maldices, también se regresa a ti. Fíjense el detalle tan grande de no maldecir, porque se regresa a ti. Es un boomerang. Dice un dicho, dice que el pez por su boca muere. Es por la boca, por lo que muere. Y así nosotros tenemos que tener control de nuestras palabras, de nuestra boca. ¿Por qué? Porque se libera poder de Dios. ¿Sí? Entonces, el Salmo 32 describe lo que el rey David tuvo que vivir en carne propia por callar su pecado. ¿Sí? ¿Y cuál era su pecado? Era adulterio y asesinato. Pecados tremendos. Ni usted ni yo somos asesinos. ¿Usted cree que Dios no nos va a perdonar? Pero confiese su pecado oculto a Dios, no a mí, a Dios, para que experimente la felicidad que Dios le está proporcionando, para que goce de esa felicidad. Sabemos que nuestra vida tiene límites, ¿verdad? Tiene límites. La vida de uno, nadie te garantiza un año de vida, un día de vida, nadie te lo garantiza. Es frágil, es frágil. Entonces, antes de que venga el día malo, hay que estar a cuentas con el Señor. Jonás quería escapar. Y saben una cosa, y ese es el detalle. Sabiendo, conociendo de Dios, muchas veces queremos escapar de por decir así, como cuando los niños son rebeldes. No, ya no quiero que me hables, yo ya no quiero hacer eso. Y como que quieres escapar, pero eres su hijo. Él te va a disciplinar. Y entre más te alejes, la disciplina va a ser más fuerte. Y yo me acuerdo cuando salía de la escuela y en vez de llegar a mi casa, me iba con mis amigos a la alberca, ¿ya? A bañarme sin pedir permiso en mi casa. Y cuando se me hacía tarde, yo ya venía bien asustado. Híjole, ¿qué va a pensar mi mamá? Híjole. Y mi mamá pues era la que nos disciplinaba. La que, pobrecito, ya vienes a ver, ¿a dónde andabas? Y nosotros con los ojos bien rojos, porque el agua de las albercas le pone no sé qué y se le ponen los ojos rojos. ¿Cómo le echaba la mentira? ¿Cómo le decía, fui al templo a rezar? ¿Cómo? Sí. Y luego no tan solo alberca, al río. Allá en México, en los pueblos hay ríos. Y cuando hay tiempo de aguas, está para ir a bañarse al río.
Y en el río vino bien cenizo, moreno uno, y luego con la agua ahí sucia, vino bien cenizo. Pues ni modo. ¿Ustedes creen que no podemos mentir? A Dios uno no le puede mentir. Si a sus padres uno no les puede mentir, a Dios menos. A Dios menos. Entonces, el pecado oculto es un cáncer que te está carcomiendo tu alma, tu vida, tu salud. Tu salud. Por eso dice, mientras callé, envejecieron mis huesos. Si le duelen los huesos, confiese su pecado. A mí me duele mi rodilla. Pero así dice la palabra de Dios. Es tan fuerte eso que tu salud se deteriora. Tu salud se deteriora. ¿Sí? Dice el pecado de David era un pecado asqueroso. En primer lugar, el adulterio, y cómo lo hizo fue algo horrendo. Horrendo. Y eso es lo que me gusta de la Biblia. En partes de la Biblia decían, y Saúl se enojaba porque el pueblo decía, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y no lo quería el rey porque le estaban poniendo más victorias que a él. Entonces para él era un halago. Y cuando traía el arca de la alianza, David danzaba y brincaba alrededor del arca, y la esposa, la hija de Saúl, se avergonzaba de él. Decía, nomás, este rey anda brinque y brinque como chapulín, que no te da vergüenza con todos tus ayudantes ahí. Pero él decía que, la Biblia decía que era conforme al corazón de Dios. Era un halago grande. Y de repente tiene ese pecado feo, adulterio y asesinato. Óyeme. Según la Biblia, este hombre tenía 33 años cuando cometió ese pecado. Él murió a los 70 y tantos años. Y fue puro sufrimiento. Si fueron 33 y murió de 73, fueron 40 años. Que fue puro sufrimiento. Dios le perdonó, pero sufrió las consecuencias. Y eso es lo que nosotros hay que evitar, sufrir las consecuencias del pecado oculto. Hay que evitar eso, porque es más, si Dios nos nos abre todos los caminos para ser felices, si Dios nos da la oportunidad de ser felices, ¿por qué tenemos que rechazar ese regalo divino que Dios nos provee? Que es la confesión de nuestros pecados. Estos versículos en otra versión dicen, en otras versiones de la Biblia dice, todos los días seguía orando sin confesar mis pecados. Entonces quiere decir que David oraba, pedía perdón, pero le daba vergüenza confesar su pecado. Le daba vergüenza confesar su pecado, y decía, y me debilitaba cada día más y más y más. Dios mío, tú cada día me hacías la vida más difícil. Es que el pecado trae sus consecuencias, ¿sí? Si usted tiene algo en su vida que no quiere que la gente se dé cuenta, porque el pecado causa vergüenza, confiese a Dios su pecado y apártese de él. Apártese de él. Es todo lo que tiene que hacer. Apártese de él. Tenía problemas en los huesos, tenía problemas en las articulaciones, tenía problemas con la ira, de la nada se enojaba, de la nada estaba amargado, tenía resentimiento y falta de perdón. Tenía de todo tenía, para donde quiera que se hacía, estaba amargado, estaba frustrado, era un hombre infeliz. Era un hombre infeliz. ¿Sabe qué? El pecado, primeramente, se empieza a secar físicamente, acaba con su semblante, se pone feo, la debilidad física, se pone todo. Ya ni se quiere ver en el espejo, porque usted mismo no se tolera. ¿Cómo? Ese soy yo. Confiesa tu pecado, porque dice que la gracia de Dios hermosea el rostro. La gracia de Dios hermosea el rostro. Pero cuando andamos mal, ni nosotros nos soportamos, ¿sí?
Vas caminando por la noche y ves una sombra. Dice, ¿qué pasó aquí? Oh, es mi sombra. Se espanta. Se espanta. ¿Por qué? Porque algo trae usted. Piensa que todos lo persiguen y no, ¿quién lo está persiguiendo? Piensa que todos lo miran. Piensa que todos están hablando de usted. Piensa y sospecha. Y yo pienso que aquella persona, mira cómo me miró. De confiesa tu pecado y sé feliz. Porque así es. El pecado te persigue. La Biblia dice que se sienten perseguidos y ni quien los siga. Por eso es bueno estar bien con Dios. Cuando está bien con Dios, dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque en Dios estaré confiado. Amén. Pero cuando no, oye ruidos por donde quiera. Se levanta, ¿qué pasó ahí? Allá se oyó un ruido, una voz, alguien le habló. Es su conciencia. Es su conciencia. Es su conciencia. Y entramos en una depresión y perdemos la alegría y de todo lloramos. ¿Sabe qué? Eso es lo que hace el pecado oculto. Eso es lo que hace el pecado oculto. Espiritualmente te seca la emoción y tu físico. Y todo te sale mal. Como que dices, todo me sale mal. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de ti que no le quieres confesar a Dios. Y gloria a Dios porque cuando tú vienes a un reconocimiento de qué está pasando, tú sabes qué está pasando y sabes que la solución es el Señor. Hace tiempo en México, no sé si en sus países ustedes, había unas calcamonías que ponían en lugares públicos que decían, Cristo es la solución. Cristo es la solución. Llegaba uno a una farmacia a comprar una medicina y en Cristo es la solución. Ay, como que la medicina tomaba efecto en esas palabras tan sencillas. Cristo es la solución. Y Cristo es la solución. Gloria a Dios. Cristo es la solución. No es la religión, no es el líder espiritual. Cristo es la solución. Amén. Él es. Y mientras nosotros tengamos esa visión, ya nada nos va a molestar. ¿Saben por qué? Porque no hay iglesias perfectas. Hay veces que gente no viene a la iglesia porque el fulano no le saludó, volteó a verlo y se agachó. Son niñadas. Si yo vengo a alabar a Dios, amén. Si yo vengo a quedar bien con el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿qué me interesa si me saludas o no me saludas? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Esas son niñadas, porque sabemos que tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios que puede cambiar el mundo, puede cambiar la mentalidad y puede cambiar nuestro lamento en baile. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Es bien importante saber que Dios nos ama sobre todas las cosas. Proverbios 15:15 dice, todos los días del afligido son difíciles. Todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Gloria a Dios. El tercer Jonás que debemos echar para afuera es el resentimiento. ¿Cuántas personas viven con un resentimiento eterno? Y cuando yo era chico, mi tío así, mi tío acá, mi primo así, y ya son viejitos, todavía se acuerdan. Todavía se acuerdan. Vamos a ver Levíticos 19:18. Levíticos 19:16. Del 16 al 18. Libro de Levíticos, capítulo 19. Y aquí nos va a enseñar el Señor cómo empiezan las discordias dentro de tu vida. ¿Lo tenemos? Amén. Levíticos 19, vamos a leer el 16. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Ahí le va, la primera. No sea chismoso. Nomás anda chismeando. ¿Y te fijaste fulano cómo llegó? ¿Cómo llegó vestido? ¿Sí? No, esos tenis no le quedan. No, esos no. Esos no. No. Ni el suéter, ni la camisa. El pantalón se le ve horrible.
No andarás chismeando entre tu pueblo. Aquí dice, la Biblia dice, ¿sí? ¿Dice o no? No andarás chismeando, o sea que ya sabe el Señor cómo somos. Chismosos, ¿verdad? No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. No andes tramando que ir a fulano, como los que asesinos, ¿verdad? No andes tramando contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová, te está diciendo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo. ¿Cuántas familias, sí, se odian entre hermanos? Entre hermanos no se pueden ver. Entre hermanos. Imagínense el dolor de los padres cuando ven que los hermanos se odian. Para un padre de familia, sus hijos nunca crecen. Aunque están viejos, ellos los ven como niños. Los ven como niños. Y cuando saben que entre hermanos se odian, es un dolor grande para sus padres. Y Dios te lo prohíbe. Dios te lo prohíbe. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, o razonarás con tu prójimo. Pues yo nomás porque tengo resentimiento, pero no, es que traes dentro de ti una raíz de amargura que no te deja ser feliz, ¿sí? Dice, para que no participes de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es el mandamiento del Señor. Amar a nuestro prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y es por eso que toda persona que vive con su corazón lleno de rencor y resentimiento estará siempre azotado por la tristeza, por el enojo, por las rencillas, por la división familiar. ¿Cómo podemos sacar el Jonás del resentimiento de nuestro corazón? Únicamente tomando la decisión de perdonarnos nosotros, aunque quizá las personas que nos ofendieron no nos pidan perdón. O sea, nunca esperen que alguien les pida perdón a ustedes, porque si no les pide se va a amargar más. Usted perdone y haga lo que el Señor dice. El que da el verdadero perdón es el Señor. Usted haga lo que el Señor le dice. ¿Por qué? Para que su salud se mejore, para que su emoción le mejore, para que viva feliz. Y que un día nos digan, murió, como dice la Biblia, lleno de días. Murió vigoroso y lleno de días. Lleno de días. Aquellos hombres con más de 100 años, 120, 130, decían. Y murió con su vista bien buena. No cansada ni nada. Y era la salud del Señor. La salud de cada uno de nosotros depende de Dios. Por eso, si la salud depende de Dios, hay que leer la palabra de Dios. Amén. Porque allí experimentas los milagros que Dios hace. ¿Han oído ustedes que el médico dice, pues ya tienes 3 meses, 5 meses, poquito tiempo, cuando tienes una enfermedad terminal? Pues en la Biblia miramos un milagro, donde el Señor le dice al rey Ezequías, prepárate porque hoy mismo vas a dormir con tus padres. El dormir era que iba a morir. ¿Cómo? Y empezó, Señor, y empezó a clamarle al Señor grandemente. Y luego le dice el profeta, ve y dile que le voy a dar 15 años más. Y a veces decimos, Dios tiene la última palabra. Sí, Dios la tiene. Pero también Dios, cuando ve tu afán por querer vivir más, Dios te concede. Así como le concedió al rey Ezequías. Así es que la vida está en las manos de Dios. Y ese Jonás del resentimiento tenemos que echarlo para afuera de nuestra vida. Vamos a leer Hebreos 12:15. ¿Lo tenemos? Hebreos 12:15 al 17. Dice la palabra de Dios, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados.
No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esaú buscó el arrepentimiento y no hubo chance. Y lo buscó con lágrimas, pero no hubo arrepentimiento. Cuando a usted llegue el arrepentimiento, gloria a Dios. Cuando usted dice, hice esto, pero me arrepiento, voy a arreglar las cosas. Es el poder de Dios que te está diciendo, ¿sabes qué? Controla eso, tú lo puedes hacer. Porque yo te di ese poder de poder arreglarlo, ¿verdad? Y es por eso que nuestra lectura, ¿verdad? Todo estos son como por decir códigos para nuestra vida, para nuestra felicidad. El código de la salvación, amén. En primer lugar, el código de la salvación. El cuarto, Jonás. Relaciones tóxicas. Cuando estás en una relación tóxica, una relación que no conviene. Proverbios 23, vamos a leer Proverbios 23, del 6 al 9. ¿Lo tenemos? Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Dice, no comas pan con el avaro. Proverbios 23, del 6 al 9. Fíjese lo que empieza diciendo, no comas pan con el avaro. Si usted conoce una persona avara, pues no coma ahí. De esa persona que le dice, ¿cuánto comiste? No, te acabaste todo lo que había ahí en la hielera. Si dice, no comas pan con el avaro, ¿sí? Yo me acuerdo, pues antes de venir a Cristo, tenía mis amigos, ¿verdad? Los fines de semana, que vente a comer, que esto y que el otro. Y fue por una Navidad, me habla un amigo, dice, vente, está bueno aquí el ambiente, ¿verdad? Y sí, había mucha gente, mucho alcohol, mucha bebida, y estaba bueno el ambiente, ¿verdad? Y luego nos dice el Señor, mañana se vienen al recalentado. No, pues vamos al recalentado, estuvo la fiesta en grande, pues quedó mucho. Y ahí vamos al recalentado. Y cuando llegamos estaba el hombre de la casa con una carota así. Dice, ¿qué pasó? Dice, todo lo de dinero que gastó ayer y ahorita les va a cobrar a todos. A todos los que asistieron, ya le hizo la cuenta de cómo les toca. Y luego dicen, ¿y para eso me invitaron? Entonces la Biblia dice, no comas pan con el avaro. Así es que, si sabes que es así, pues no. Al rato te lo va a cobrar doble. Y estaba el Señor que a ti de tanto, a ti de tanto, a ti de tanto. Y me dice a mí cuando llegó, contigo nada, ya llegaste al último. Pero con los otros, con los que empezaron la pachanga, la iban a pagar. Entonces, no comas pan con el agua. La Biblia tiene mucha razón, Fíjese que eso es lo bonito de la palabra de Dios. La palabra de Dios, te vas a Proverbios, te vas a Salmos y los acoplas a tu vida y tienen mucho sentido. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Así es que no le digas, oye, es que bueno se ve eso que trajiste. Porque algo va a pasar. Qué bueno que... No, y viviendo la vida. Yo vivía como con cinco... Yo tenía 19, 20 años, ¿verdad? Cuando vivíamos como 5 o 6 para pagar en donde vivíamos. Nos tocaba de a poquito. Y empezábamos que todos nos cooperábamos para comprar la comida, ¿verdad? Y dependiendo de lo que sea, nos repartíamos lo que era. Pero un día alguien dice, no, cada quien que compre su comida. Yo quiero comer y ya cuando llego no hay nada. Y se nos hizo como bien, pues sí, cada quien que compre su comida, ¿verdad? Pero llegábamos y en la hielera la tenían con un candado. La clausuraron, no querían abrirla porque había comida de uno ahí. Dice, no, eso no está bien. Llegó un invitado de honor y dice, ¿qué hay de comer?
No, pues mira, tiene candado. Así es que el pobre, pues, no fue invitado, ¿verdad? Pero aquí la palabra dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Porque cuál es su pensamiento es su corazón. Tal come y bebe y te dirá, mas su corazón no está contigo. Qué difícil es, ¿verdad? Que tal como es tu pensamiento, es tu corazón. ¿Qué de volada te califican? Si quieres saber cómo eres, como son tus pensamientos, es tu corazón. Entonces dice uno, Señor, examina mis pensamientos y purifícalos. No quiero ser así. Es un pecado oculto que parece que no es pecado, pero es pecado porque lo traes oculto dentro de tu corazón. Es por eso que dice, ten cuidado con todo esto. Ten cuidado con todo esto. La Biblia habla mucho sobre nuestros pensamientos. Fíjense, donde empieza el pecado oculto, en su mismo pensamiento de uno. De hecho, la mayoría de las instrucciones de Jesús y de Pablo no se centraron en las apariencias externas o las cosas que la gente hacía, sino en los pensamientos de su mente y en las actitudes de sus corazones. De sus corazones. Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así es como el Señor nos escudriña. Por eso le digo, hay que confesar nuestros pecados a Dios, porque solamente Él sabe nuestro pensamiento y lo que hay en nuestra vida. Cuando en la religión tradicional nos mandaban a confesarnos el día primero de cada viernes, cada mes, el día primero de cada mes es tradicional que la gente va a confesarse, ¿verdad? Y yo le aseguro que no habían confesado sus pecados. ¿Por qué? Confesaba lo que le daba la gana, lo que quería, porque lo feo no lo decía. Entonces tenemos que confesarle a Dios para que Él enderece nuestra vida. Porque la cosa es, levántate y no peques más, le dice a la mujer adúltera. ¿Quién te condena? ¿Quién te condena? A toda la bola de hipócritas que la llevaba la pobre mujer allí para ejecutarla, para apedrearla, y pusieron a prueba el Señor. La ley de Moisés manda que hay que apedrear a los adúlteros, pero nomás la llevaban a ella y al otro ¿dónde lo dejaron? Si eran dos los que estaban fallando a Dios. Por eso el Señor dice que en el suelo empezó a escribir y nadie sabe qué escribía. Él nomás con su dedo empezó a escribir en tierra. Y cuando alzó su cara y le dice a la mujer, ¿quién te condena? Nadie, Señor. Pues ni yo te condeno. Levántate y no peques más. Fíjense, el perdón de Dios. El perdón de Dios no es para ejecutar. El perdón de Dios no es para ejecutar. Y lamentablemente, yo sé de pastores que quieren ejecutar a la gente. Yo una vez estuve en una iglesia, visitando una iglesia, y entró un pobre ahí con su Biblia y ya viniste, le fallaste al Señor. ¿Sabes qué? Ya no tienes perdón tú. Le falló el pobre muchacho, todo avergonzado ahí, que no hallaba ni para dónde voltear su cara. Eso no está correcto. Es más, si llegó es porque algo lo traía en sí. Si llegaste a escuchar palabra de Dios es porque Dios te trajo. Es porque Dios quiere hablar contigo, no para que otro te ponga tu regañada ahí. Es porque Dios te trajo. Y es por eso que la compasión del Señor es grande, es poderosa. Nosotros a Dios no lo vamos a engañar. Por eso esas cosas que nos alejan de Dios hay que evitarlas. Hay que evitar todo eso. Los pensamientos del corazón de los hombres dan evidencia
de lo que es su estado espiritual. Cuando una persona viene a la iglesia y es porque quiere algo de Dios y Dios está dispuesto a dárselo. Tiene esa fidelidad que Dios le brinda a todo ser humano. Porque Dios no quiere que nadie de los hombres se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gloria a Dios. Es lo que Dios quiere de nosotros. El carácter de los pensamientos de una persona determina el carácter de su vida. Sus acciones están inspiradas, están dentro de sí. Cada producto del alma, ya sea una acción o un propósito, es primero tu pensamiento. Es primero tu pensamiento. Porque la expresión de las palabras, la expresión de los pensamientos está en tus palabras. Cuando tú dices algo hermoso, primero lo pensaste. Pero cuando dices algo malo, primero lo pensaste. O sea que en el pensamiento pudiste cambiar tu mentalidad. ¿Sí? Pudiste cambiar tu mentalidad. Decía un anuncio que antes decían, cuenta hasta 10 antes de hablar. Y sí, como que sería buena terapia, ¿verdad? Estás confrontando a alguien, cuenta hasta 10. Y luego Proverbios dice, la palabra amable calma la ira. Entonces, te dan una palabra con ira, una palabra suave te calma. Calma ahí, como que calma al toro ahí. Algo que te va a atacar, que te va a agredir. Las palabras suaves calman la ira. Pero cuando también de ti salen palabras, no. Y es una guerra. Es una guerra. El éxito moral de la vida consiste en centrarnos en Cristo y no dejar que los malos pensamientos germinen. No dejar que los malos pensamientos germinen en nuestra mente. En este versículo aprendemos que el corazón determina nuestro destino eterno, porque un corazón sin santidad no puede ver al Señor. No puede ver al Señor. Pablo nos instruye en enfocarnos en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable y todo lo que es de buen hombre. En esto pensad, dice la palabra de Dios, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Es lo que la palabra de Dios nos dice, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Porque lamentablemente, por esas reacciones se destruyen familias. Por esas reacciones negativas se pierde todo en un momento. En un momento, en una vista de Dios, se acabó todo. ¿Por qué? Porque el diablo es el incitador por excelencia para destruir familias. ¿Sí? Para destruir familias. Es por eso que importante a orar en familia. Qué importante orar en familia. Porque ciertamente tenemos nuestros hijos, uno es más rebelde que el otro no le gusta orar, el otro. Pero qué importante orar en familia, porque allí se doblegan cosas. Allí el Señor rompe cadenas. Allí el enemigo lo tiene bajo tus pies. Qué importante orar en familia, porque la familia es primero. Es hermoso estar en una iglesia donde te animen a orar en familia. Y solamente orando en familia hay una protección grande. Porque la palabra de Dios dice que donde están dos o tres congregados en tu nombre, allí está el Señor. O sea que nos cambia la manera de pedirle a Dios. Cuando no conocíamos esto, ciertamente, Señor, gracias, ya me voy, y nos íbamos. Pero tienes familia, tienes tus hijos, si no oras con ellos no se van a enseñar a orar, no van a enseñar cómo pedir a Dios, no van a saber cómo en un momento difícil a quién acudir. Cuando la palabra de Dios dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
O sea que no hay que descartar este consejo divino, ¿verdad? Orar en familia, orar en familia. Que mis hijos ya no viven conmigo, posiblemente digas, no, mis hijos ya no viven conmigo, y hicieron su vida. No le hace. Usted y su esposa, pónganse a orar, porque 2 o 3, ahí está Dios. Ahí está Dios. O sea que está fácil. Hay que saber la clave. Hay que saber la clave porque tú necesitas. Tus hijos, es posible, ya estén en otro estado, en otro país, pero la oración alcanza. Alcanza, porque está en tu pensamiento y está en tu corazón. Y en tu poder de la lengua está la vida. Está la vida, gloria a Dios. El corazón, como lo describe la Biblia, literalmente funciona como una conciencia que nos da un ligero empuje en un sentido de advertencia. Y como leemos en los siguientes versículos, la palabra de Dios a menudo se refiere a los pensamientos del corazón. Dice, con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Amén. Así, de él brotan los manantiales de la vida, de tu corazón. Guarda tu corazón, que tu corazón no se contamine con el pecado oculto. Porque el pecado oculta te pone ciego, te pone una venda, y tu corazón te lo llena de mugre, de grasa, de cochinero, de inmundicia, y de ahí no va a brotar nada bueno. Porque dice que del corazón de los hombres sale todo. Los malos pensamientos, todo sale, todo. Yo me acuerdo que, no sé si ustedes se acuerdan de hace tiempo, había una película que se llamaba El Castillo de la Pureza. Esa familia, el hombre de esa casa no dejaba salir a sus hijos para nada, porque se le iban a contaminar. Pero él sí salía a contaminarse y regresaba, y sus hijos crecieron y no sabían cómo era la calle. Nomás oían ruidos, que pasaban carros, pero no sabía cómo era todo. Y esa casononona, pues una casa, le decían el Castillo de la Pureza, porque no quería que sus hijos se contaminaran con el mundo. Pero un día, en un carro abandonado que tenían ahí dentro de la casa, ven que la hija y el hijo estaban teniendo relaciones sexuales ahí adentro del carro. ¿A esos quién los contaminó? Si nunca salieron. Porque de la abundancia del corazón de la boca, porque la maldad viene de adentro del ser humano. La maldad, el pecado, la inmundicia, y ese pecado viene de adentro del ser humano. Entonces, por eso, eso que tenemos que purificar es con la palabra de Dios. Amén. Es el que nos purifica nuestra alma. Nosotros queremos salud física, pero ¿saben qué? Hay que pedirle al Señor salud del alma. Que nuestra alma sea sana, que nuestra alma esté bien, que nuestro corazón sea puro, que de dentro de nuestro corazón broten los manantiales de vida. Amén. Broten los manantiales de vida. Qué importante es tener en cuenta al Señor. Y más cuando los empezamos a enseñar la palabra de Dios desde niños. Ya van con raíces fuertes, van con raíces poderosas en Dios. Pero cuando los descuidas así, que no hay nada que tú les compartas de Dios. Este hombre en esa película, él iba a contaminarse y llegaba muy santito a su casa, llegaba como si nada, como un hombre total, un hombre que tiene a su familia bien, que no quiere que no. Es que el diablo sabe cómo hacerle. El diablo sabe cómo frustrarte. El diablo sabe cómo hacerte sufrir y cómo hacerte un inútil. Cuando uno ignora la palabra de Dios, el diablo como que le das chance al diablo. Y hay gente que yo me encuentro por la calle, y cuando le ofrezco el plan de salvación, me dice, hace mucho yo iba a una iglesia cristiana y ya ni me acuerdo si soy salvo o no.
Y es que el diablo te pone muchas cosas en tu mente. De repente el diablo te dice, mira, no eres digno. Así como estás tu vida, no eres digno de acercarte a Dios. Y yo de esos me encuentro cada rato. Están bien tomados y les ofrezco orar por ellos. No me siento. Mira, es que siento que es una burla para Dios. No, que no te dejes que el diablo te esté diciendo eso. No te dejes, porque ya te trae de aquí y quiere bailar arriba de ti. No dejes que el diablo te haga eso. Ya les decía la semana pasada, me encontré a un muchacho que su papá es pastor en Guatemala. Y que él sabía de la palabra de Dios. Y luego decía, pero es que la Biblia dice que no hace daño lo que entra al cuerpo. Que no hace daño. ¿Cómo? Yo estoy tomando alcohol y no hace daño lo que entra al cuerpo. Le dije, no me salgas con esa. Le dije, ¿tú crees que si sabe tu papá dónde estás, le vaya a gustar cómo estás? O que Dios te esté aplaudiendo por lo que estás haciendo. Y es que el diablo es bien sutil. Es bien sutil. Y yo ya les he dicho en otras ocasiones que el diablo es social. Él empieza con un traguito social y te empieza dando del vino mejor para que no caigas en lo corriente. Pero ahí empieza y después andas hasta tomando agua con alcohol porque traes el deseo maligno del alcoholismo. Entonces, y todo ¿por qué se generó eso? Porque hay algo que tú rehusas confesarle a Dios. Es que no es vergüenza decirle a Dios, Señor, yo no puedo, ayúdame. Y les decía de este pastor que decía, si en verdad eres poderoso, cambia mi vida. Yo quiero sentir un cambio en mi vida, porque no podía él solo. Y cuando le pides de todo tu corazón que cambie tu vida, Dios la cambia. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él cambia tu vida y te usa grandemente. Pero uno tiene que pedirle a Dios. Pero primeramente confesar ese pecado con el que uno no puede caminar, porque es el que te roba la vida, es el que te hace infeliz. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, falsos testimonios y calumnias. Todo eso cochinero tiene el corazón, un corazón contaminado. Cuando dice la palabra de Dios que del corazón mana la vida. Del corazón mana la vida, pero cuando está contaminado, todo ese mugrero trae un corazón contaminado. El Señor nos conoce muy bien y nos dice qué sucederá en aquel día, que pensamientos vendrán a tu mente y concebirás un plan malvado. Dios está atento de todo. Cuando tu corazón está contaminado, el Señor te dice todos los pensamientos malvados que tienes. Por eso dice Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Cuando iban murmurando los apóstoles, les decía, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Pensaban que ¿qué? Que no les estaba sabiendo lo que su corazón decía. Esperaba que, es que yo no dije nada. No lo dijiste, pero ahí lo traes. Nunca debemos olvidar que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, gloria a Dios. Amén. De 2 filos. La palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo. No estamos jugando con algo que no es. No estamos burlándonos de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra de Dios que usted tiene en su mano es viva y es eficaz. Y esa palabra te redarguye en tu corazón cuando estás mal. Y cuando estás mal, cuando viene a ti ese don del arrepentimiento, no lo desprecies. Y fortalécete en la palabra de Dios, amén. Fortalécete en la palabra de Dios. Tenemos que tener en cuenta que nuestro comportamiento sigue nuestros pensamientos y no al revés.
Los pensamientos que entretenemos son procesados por nuestros corazones y salen de nuestra boca y de nuestras acciones. Analizar, abordar nuestros pensamientos son componentes clave para conquistar los hábitos y comportamientos que parecen mantenernos como rehenes, y nos corresponde a nosotros llevar ese pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Amén. Amén. Tenemos que doblegar esos pensamientos malvados que nos hacen infelices y llevarlos a los pies de Cristo. Y la mejor manera de hacerlo es reconocer la necesidad de cambiar y de acercarse a Dios. Dice, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Qué sencillo, ¿verdad? Palabras bien sencillas. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Ustedes que en esta mañana están acercándose a Dios, ténganlo en cuenta que Dios no se da por mal servido. Ustedes que vienen a Dios, Él se acercará a ustedes. En sus necesidades, en sus angustias, en sus problemas, Él siempre va a estar ahí para sustentarlos. Dice, deleítate en mi palabra y yo concederé las peticiones de tu corazón. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor, te damos gracias, Señor, por este pan de vida que nos has dado esta mañana. Te damos gracias, Señor, y te pedimos humildemente que te glorifiques en cada necesidad que tus hijos tienen esta mañana. Que te glorifiques grandemente, Señor. Mira, Señor, el esfuerzo que hicieron por venir la familia del hermano Dalis, tan lejos que vienen, y ese esfuerzo que hacen, te pedimos que los bendigas grandemente, Señor, a ella, a su esposo, a sus hijos, que donde quiera que estén, donde quiera que vayan, tu presencia vaya con ellos. Por esos jóvenes, Señor, que de alguna manera quieren salir de esas cadenas diabólicas que un día el diablo usó, no permita, Señor, que vuelvan a caer en esa trampa mortal. Ellos te aman, Señor, te han aceptado en su corazón. Te pedimos que te glorifiques, Padre mío. Por Miguel Fuentes también te pido, Señor, porque ese joven un día lo tengamos aquí, Señor, junto con esos jóvenes oyendo tu palabra. Te pedimos que te glorifiques con Miguel Fuentes, con su abuelita, que el deseo de su corazón es volver a ver a sus nietos, acercarse a ti, Señor. Yo te pido también por cada uno de mis hijos, Señor, porque también yo tengo deseos en mi corazón de que ellos se acerquen a ti, de que ellos sean fieles contigo y que de ellos, de su corazón, nazca la vida, Señor, manantiales de vida. Ese corazón contaminado, Señor, te ruego, mi Dios, que lo purifiques, que lo anules, que lo canceles, y que dentro de su ser y de su alma florezca como esa alma, Señor, que tú dices, del corazón brotan manantiales de vida. Toda esa contaminación que a veces nos corrompe a nosotros, Señor, glorifícate, Dios mío. Glorifícate, Padre mío, glorifícate. Ayúdanos, Señor. Limpia nuestra mente y nuestro corazón y danos control de nuestra vida, Señor. Te lo pedimos, Padre bendito, Dios amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. La hermana Juanita dice, le doy gracias a Dios por escucharnos.